Buenas tardes. Hoy vamos a continuar la clase y vamos a hacer un repaso de lo que se trató la clase pasada, que es de microcontroladores, y vamos a terminar hoy esta clase. Todavía no hay tarea, solamente van a tener que responder lo que está en el foro. Y luego empezamos nuestra clase. Nuestra clase está en forma virtual ahora mismo, pero después va a ser presencial y nos van a indicar seguramente en el transcurso del semestre cómo va a ir siendo la modalidad para nuestra clase, para nuestras clases presenciales. No sé si vamos a tener todas las semanas clases o va a ser intermitente, una semana sí y otra no. Eso seguramente nos van a explicar. O sea Bueno, mientras... que, ¿Sí? podemos interrumpirte, profe, pero, o sea que digamos que de parte de la facultad, entonces aún no hay una directiva Todavía por ya lo menos estipulada, digamos. a los docentes todavía no nos informaron. Cuando inició las clases nos dijeron cuáles son las que van a ser presenciales y cuáles son las que van a ser virtuales. Y esta materia de inteligencia artificial 2 va a estar como presencial. Originalmente, antes de que salga la resolución de CONEX para volver, íbamos a retornar después de los exámenes parciales, sería más o menos en abril. Y seguramente la universidad nos va a estar avisando si vamos a retornar en abril o vamos a iniciar antes. Eso nos van a estar informando posteriormente. Mientras no sea así, vamos a continuar virtualmente. De hecho, vamos a tratar entonces de ver la parte teórica en lo que es virtual y luego vamos a ir viendo la parte práctica cuando tengamos presencia. Bueno, eso Profe, es. eh, eh, ya que estamos para aclarar dudas, profe, bueno, en teoría, como digamos, o sea, la idea de la facultad ya era volver luego después del primer parcial. Sí, Y sí. en ese caso, ¿cómo tenía planteado la facultad? Porque ahora mismo, digamos que el problema que vemos ahora mismo todos los alumnos es que somos demasiados para solamente el local que se tiene nomás ya ahora, que sería donde era el campus, que ahora es la central. Y nuestras dudas existenciales es, bueno, nosotros tenemos pensado o podemos deducir, ¿verdad? Que solamente va a ser intermitente porque no da para que todos nos vayamos, ¿verdad? Todas las carreras, todos los días. Y los exámenes no se dijo en ese momento cómo sería. O sea, capaz y los parciales virtuales y los finales presenciales. O ni eso no, en ningún momento comentaron. Hasta el primer parcial va a ser virtual y después ya va a ser normal. Las clases ya van a ser normales. Ah, ok, ok. Ya está, no sé. Gracias, profe. Okay. De hecho, no van a estar avisando luego cómo va a ser en el tema. Yo estoy siguiendo ahora un curso en otra universidad, ¿verdad? Y hasta ahora sigue siendo también virtual y no hay todavía una resolución respecto a eso. Seguramente en lo que va de marzo nos van a estar avisando cómo es lo que va a ser las clases presenciales. Para que tengan una idea también que en todas partes están con ese tema. Bueno, y entonces vamos a continuar nosotros virtual y después vamos a ir ya para las clases normales. Ahora cómo va a ser seguramente nos van a estar avisando. Vamos a empezar Ya está, no, entonces. profe. Okay, Un placer, no me... okay. Bueno, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador se puede definir como una computadora en un chip. ¿Eso por qué? Porque una computadora básicamente tiene una CPU y tiene memoria RAM, memoria ROM y varios periféricos. Por eso es que se lo dice que un microcontrolador es una computadora en un chip. Esta es la foto de un microcontrolador y dentro de este microcontrolador hay varios componentes. Y entre ellos tenemos una CPU igual que tiene una computadora, una memoria RAM, ROM, varios puertos de entrada-salida y otros tipos de periféricos que lo componen. Entonces es un circuito integrado programable capaz de ejecutar programas grabados en su memoria. Entonces ustedes pueden escribir en un programa, en una computadora,
y se compila ese código y se carga dentro de este microcontrolador, y este microcontrolador entonces ejecuta secuencialmente los programas que están cargados en su memoria. Entonces funciona como una mini computadora, pero es un circuito integrado. ¿Quiénes fabricaron este microcontrolador? Fabricaron dos personas dentro de la fábrica que es Texas Instruments, que es muy conocida, y fueron los ingenieros Gary Bone y Michael Conrad, que fueron los que diseñaron este microcontrolador en el año 1971, donde quitaron este microcontrolador de forma comercial y lo llamaron TMS-1000. Ellos crearon y fabricaron este microcontrolador, es decir, inventaron el microcontrolador, pero no se quedaron para ellos, sino que básicamente lo dejaron para que otras personas lo puedan utilizar, otros ingenieros lo puedan utilizar en diferentes proyectos. ¿De qué costaba principalmente esto a nivel de memoria? En la antigüedad constituían por unas memorias ROM, que eran unas EEPROM y EEPROM, y estas se programaban eléctricamente y se borraban, como muestra acá, por rayos ultravioleta. Entonces este es un circuito integrado donde tienes estas memorias EEPROM y se borran su contenido de estas memorias ROM cuando se le inyecta en esta mirilla que tiene aquí, que es un vidrio. Entonces se le ilumina rayo ultravioleta y se borra el contenido. Eso era antes. Actualmente existen todavía estos chips y lo van a encontrar en la placa madre, en la ROM BIOS. Acuérdense que era una EEPROM o una EEPROM, una memoria ROM, y la ROM BIOS, que es la BIOS de la computadora, es decir, el programa este que se inicializa cuando se enciende la computadora. Entonces todas las rutinas están guardadas en una ROM. Entre ellas, por ejemplo, podemos decir el chequeo del hardware que hace el test. También tienen lo que inicializa el sistema operativo, es decir, que se va a la pista 0 del disco duro y hace que se inicie el sistema operativo, y inicia también la parte de video hardware en su versión más baja, porque después las tarjetas controladoras van subiendo y se van a posicionar sobre esa con toda la capacidad de colores y de funciones, pero básicamente inician con lo que está escrito en la ROM BIOS. Bueno, entonces originalmente estos microcontroladores estaban fabricados con memoria EEPROM, pero después de que un fabricante haya cambiado a memoria flash, entonces revolucionó toda la tecnología de los microcontroladores, y actualmente los microcontroladores tienen la ventaja de que son memorias flash que son parecidas a las de pendrive. Entonces básicamente ustedes pueden escribir y pueden borrar. Entonces, ¿qué posibilitó eso? Que todos los programas que actualmente se puedan cargar en un microcontrolador, ustedes puedan escribir un algoritmo. Ese algoritmo se compila, se guarda en ese chip y se ejecuta eso. Algún día ustedes necesitan cambiar cierta parte de la funcionalidad de lo que están haciendo, y directamente, como es una memoria flash, se vuelve a sobreescribir y es otro programa nuevo o una actualización de lo que ustedes están haciendo. Entonces, con la memoria flash, los microcontroladores tuvieron su evolución. De entre estos existen dos tipos de arquitectura, una que se denomina Harvard y otra la de von Neumann. Ustedes conocen la de von Neumann, que es esta que está acá abajo,
y que es básicamente la arquitectura de una computadora tradicional, donde tiene la CPU y tiene su memoria, donde en la misma área tienen la memoria de programa, donde están las instrucciones, y en el mismo espacio también tienen la memoria de datos. Es decir, que aquí están las instrucciones y los datos en la misma área compartida. Y la CPU, entonces, en forma secuencial va a adquirir la instrucción que se va a ejecutar en la CPU y después va a conseguir los datos. Va a hacer el cálculo con los datos y va a devolver eso dentro del área de memoria de datos. Pero ¿cuál es el problema con esta arquitectura? El problema con esta arquitectura es que aquí se forma un cuello de botella, ya que solamente se puede ingresar una vez para extraer la instrucción y posteriormente se ingresa para extraer los datos. Entonces el proceso es un poco lento. Como las arquitecturas de los microcontroladores son muy básicas en sí, porque es solamente un chip, no es una placa madre, entonces este tipo de arquitectura es bastante lenta. Entonces se fabricaron esta otra arquitectura que se denomina hardware, donde básicamente la memoria de programa está dividida de la memoria de datos. Entonces son dos casillas independientes. Entonces tenemos un área de memoria de programa y otra de la de datos. ¿Cuál es la ventaja? Que la CPU puede acceder directamente al área de programas y puede acceder directamente al área de la memoria de datos. Entonces se agiliza ese proceso. La mayoría de las arquitecturas con respecto a la CPU lo van a encontrar con la arquitectura hardware para los microcontroladores. No obstante, hay algunos modelos que utilizan la de von Neumann, pero el 98% son todos con arquitectura hardware. Eso es con respecto a la arquitectura con respecto a la CPU. Bueno, la primera empresa que le había colocado las memorias EEPROM, que son estas que están aquí, es esta fábrica que se llama Microchip, que es la más grande actualmente. Microchip en su modelo de microcontrolador PIC16X84 había colocado estas memorias EEPROM que son borrados por ultravioleta dentro de sus modelos, de sus microcontroladores. Por otra parte, un año después de que Microchip haya quitado eso, la empresa Atmel, que fue siempre la competencia de Microchip, lanza su microcontrolador con la memoria flash. Entonces aquí ya no requiere que se borre de esa forma. Entonces con eso se revolucionó el tema de los microcontroladores. Luego las otras empresas, a partir de aquí, de que Atmel haya introducido esta memoria flash, los otros fabricantes de microcontroladores también le siguieron a Atmel y fueron agregando estas memorias flash dentro de sus circuitos integrados. Microchip originalmente trabajaban con estas EEPROM y luego le agregó la memoria flash en conjunto. Actualmente todos los microcontroladores ya no utilizan estas memorias EEPROM y solamente manejan estas memorias flash. Entonces empezaron con estas memorias EEPROM y todos terminaron utilizando esta memoria flash. Bueno, y aquí me voy por la parte más importante de lo que necesitamos saber, que es la arquitectura de un microcontrolador. No se preocupen si no van entendiendo, porque esto es lo que vamos a ir viendo en gran parte del semestre. Les voy a mostrar acá cómo es la arquitectura así por dentro, y con el Arduino vamos a usar la placa de Arduino para poder ir entendiendo ya a más alto nivel cómo funciona la mayoría de estos componentes. De hecho, algunos componentes dentro del Arduino no se puede ver porque esconde
y solamente nos deja manejar algunas de las funciones y no todas. Por ejemplo, este temporizador directamente yo no lo puedo manipular con el Arduino. ¿Por qué? Porque su compilador internamente ya va cargando estos valores y no me deja trabajar con estos temporizadores de forma directa. También puedo utilizar este PWM y no me deja usar alguna de las funciones, pero vamos a ir viendo todas. Entonces después también vamos a tener simulaciones con los chips de microchip para que podamos entender cómo funciona la mayoría de los microcontroladores. Por ser esta nuestra primera clase, entonces vamos a ir viendo estos componentes que tenemos aquí. Bueno, para empezar dijimos que es una computadora en un chip y que tiene una computadora. Básicamente una computadora tiene una CPU y en este caso, por ejemplo, tiene 35 instrucciones. Esta CPU tiene 35 instrucciones. Además de esa, para que funcione cualquier circuito digital, necesitamos un oscilador y este es el oscilador. Entonces, para que cualquier CPU pueda funcionar, necesita un clock, un reloj que le marque los ciclos de ejecución de las instrucciones y del acceso a datos. Entonces, como vimos, teníamos un área de memoria y otras instrucciones. La CPU es la que manipula esos datos y esas instrucciones, pero para que pueda funcionar la CPU necesita de un oscilador o un reloj o un clock. Existen modelos de microcontroladores que tienen osciladores internos, como muestra acá. Es decir, que internamente dentro de ese circuito integrado ya tiene un oscilador o un reloj que se conecta a la CPU, como ven aquí, que se conecta a la CPU y es la que le da cuántos megahertz o cuántos gigahertz puede funcionar la CPU. Entonces tiene un oscilador interno, ya está embebido dentro de ese chip. Opcionalmente también hay otros modelos que tienen osciladores externos, es decir, que sale aquí algunas patitas de ese chip y se conecta a un oscilador externo. ¿Cuál es la diferencia entre un oscilador interno y externo? Es que el oscilador interno no necesita un hardware independiente, pero es menos preciso. Si yo quiero tener una mayor precisión, entonces voy a utilizar un oscilador externo. Entonces, para algunas funciones básicas, con tal que yo tenga un oscilador interno, ya satisfacen mis necesidades de programación de lo que yo necesito programar. Pero si yo quiero hacer algunas cosas mucho más complejas, como por ejemplo marcar un horario de reloj, entonces ya necesito tener un oscilador externo. Solo para aprender o apagar equipos o para aprender a apagar luces, entonces con un oscilador interno ya basta. Pero si voy a tener un marcaje de tiempo como un reloj real, entonces necesito tener un oscilador externo. Eso es con respecto al tema de osciladores. Dentro del área de CPU, volviendo al área de CPU, tenemos, además de la CPU, tenemos el manejo de interrupciones. Y ustedes saben que las computadoras también tienen los vectores de interrupciones o los manejadores de interrupciones. Estas interrupciones básicamente son pequeños programas que se activan como alarmas. Estos generalmente están en las computadoras, están dentro del programa de la BIOS y son los que hacen el test de inicio, o son también los que colaboran, por ejemplo, para detectar el teclado y otros periféricos. Entonces imagínense ustedes que el teclado entra en un ciclo, o sea, el programa del control del teclado entra en un ciclo y queda en espera hasta que ustedes aprieten una tecla. Cuando se aprieta una tecla, entonces se activa una rutina y va a reconocer cuál es la tecla que ustedes están activando dentro de la computadora. Y esos son manejados por las interrupciones. Son pequeños programitas que están alerta
y se activan cuando ocurre un evento. Son manejadores de eventos de forma básica. Entonces, estas son las introducciones. Entonces, estas CPU tienen, casi todas tienen manejo de interrupciones y tienen que es muy bueno, que solamente los microcontroladores, los PLCs y algún tipo de dispositivos especiales tiene que se llama PWDT, que se denomina Watchdog Timer. Es como un perro bulldog que está atento. Watch es de ver, dog es de perro y timer que es de reloj. Entonces sería como un perro bulldog que está alerta. ¿Cuál es la función del Watchdog Timer? Como dice su nombre, es timer, entonces es un temporizador y se activa cuando se ejecutan las instrucciones dentro de la CPU. Como es secuencial la ejecución dentro de esta CPU, entonces vamos a poner que fuera un algoritmo que tenga inicio y que acá tenga el fin. Entonces acá está su inicio y acá está el fin, y acá hay unas cuantas instrucciones que se van a ejecutar. Se setea eso a un tiempo. Vamos a suponer que va a durar un segundo en ejecutar desde el inicio hasta el final y se ejecuta de forma cíclica. Y se define un temporizador. Ese temporizador dice cuánto aproximadamente va a tardar de ejecución desde el inicio hasta el final de las instrucciones que se van a ejecutar. Entonces se activa este temporizador. ¿Y qué pasa cuando la computadora, o en este caso esta CPU, entra en un ciclo infinito? Va a tardar el tiempo mayor de lo que estaba previsto. Entonces imagínense ustedes cuando se cuelga la computadora de su escritorio, su notebook o de lo que sea, entonces entra en un ciclo infinito. Para salvar ese ciclo infinito se inventó que se llama Watchdog Timer. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, cuando nota que el tiempo de ejecución es mayor a lo que se ha seteado, por ejemplo un segundo, está tardando 10 segundos y no sale, no llega hasta el final, entonces probablemente entró en un ciclo infinito. En algún lado se quedó colgado eso. Entonces se activa este Watchdog Timer y dice que ya superó ese tiempo fijado para la ejecución. Entonces tiene dos acciones. Uno es parar la ejecución de la CPU, entonces se bloquea todo y para todo. O si no, en otros casos puede mandar a hacer un reset. Entonces tiene esas dos opciones. Esto es útil para las industrias, por ejemplo, o para algún proceso que ustedes quieran advertir que tiene problemas. Imagínense que tengan la codificación dentro de una línea de tapado y llenado de gaseosas. Entonces se hizo un pequeño programa para el llenado para el tapado de una línea de producción de gaseosas. Imagínense que lo único que tiene que hacer el programa es hacer correr la cinta y luego parar el mecanismo y tapar. Entonces cada vez que pasa una botella de gaseosas o jugo, entonces va a ir tapando el mecanismo y le va a ir colocando las tapas. Entonces por un lado se colocan los componentes químicos, en otro lado se coloca agua o lo que sea, y en otro lado se tapona la botella. Si en alguna parte de ese proceso que está administrado por una CPU no funciona correctamente, entonces automáticamente esta CPU, a través del Watchdog Timer, para todo el proceso y se detiene. ¿Y eso qué nos garantiza? Nos garantiza que toda la producción se va a salvar. Entonces viene un operario, verifica la máquina y vuelve a activar. Entonces el Watchdog Timer nos sirve para controlar cuando entra en ciclo infinito. Esto no tiene generalmente las computadoras, pero sí tienen algunos componentes como los microcontroladores o los controladores lógicos programables que se denominan PLC, que son los que tienen este tipo de
componente que se llama watchdog tag. Entonces me detuve aquí para que se pueda entender bien lo que es un watchdog tag. Después vamos a ver esto con Arduino. Vamos a ir viendo la parte práctica, cómo funciona un PWM. Estos módulos son CCP y PWM, saltando ya a otra cosa que no tiene nada que ver con esto. Entonces estos son para que nosotros podamos activar las salidas, porque en realidad nosotros siempre tenemos tres procesos en informática: entrada, proceso y salida. En un proceso industrial, generalmente esa entrada es un sensado, leer información del medio ambiente. Después el proceso se hace a través de esta CPU y su salida se llama actuación, así se lo denomina, actuación. Y esa actuación se hace a través de estos PWM. Y aquí, por ejemplo, podemos activar varias cosas a su salida a través de este PWM. Podemos variar la intensidad de luminosidad de algo que queremos quitar a la salida, por ejemplo un motor o una luz. También podemos activar una alarma con este PWM. También podemos enviar información a un celular a través de caracteres. Entonces todas estas funciones se hacen a través del PWM y son salidas digitales, como todo el proceso en sí de lo que se hace dentro de un microcontrolador son digitales. Entonces estas son salidas digitales. Pasa lo mismo que todo lo que ven aquí, todo el proceso es digital. Todos estos circuitos que están acá son con lógica digital, es decir, ceros y unos. Bueno, entonces como tiene una CPU es todo digital. Y esta salida, por lo tanto, es digital. Las entradas entran aquí por estos puertos que están aquí. Y estos puertos son de entrada-salida. Y estos puertos son todos digitales. Es decir, que lo que generalmente se hace es una entrada de prendido de algo o de apagado de algo. Eso es de forma básica. Entonces yo puedo prender o apagar algo. Puedo leer esa información o puedo quitar esa información. Entonces se hace a través de estos puertos que generalmente tienen esta forma. Como esta forma se los llama puerto A, puerto B, puerto C, puerto D. Entonces todas las entradas o salidas se denominan puertos, que son los periféricos que se comunican con el exterior a través de estos puertos. Estos puertos son digitales. Como todo lo que se ejecuta es digital acá. Bueno, pero hay algunas circunstancias que en la entrada o el sensado en sí son variables analógicas, como por ejemplo la temperatura. La temperatura no es un valor digital, sino es un valor analógico. O la presión, o sea, todo lo que ustedes pueden aprender en física, fuerza o cualquier otra magnitud que se pueda medir, son todos analógicos. Bueno, pero nuestra arquitectura en sí es digital. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá entra un valor analógico y ingresa a este que se llama convertidor AD, que es un valor convertidor analógico digital. Y eso es lo que hace entonces. Cualquier valor que no están en estos puertos digitales entran por el convertidor AD, que es convertidor analógico digital, y convierte un valor analógico, por ejemplo la temperatura, ahora por ejemplo quizás sea 38 grados, entra 38 grados en forma analógica que está medido por un termómetro y lo convierte a un valor digital. Entonces ese valor que entra como analógico se convierte en un valor numérico pero digital, así como conocemos un valor hexadecimal o un valor octal, lo que sea. Entonces entra como valor digital. Entonces una información se convierte en un valor numérico o básicamente a un casillero de memoria que nosotros conocemos como entero, punto flotante, etcétera, que utilizamos en cualquier lenguaje. Se convierte en un casillero esa conversión. Entonces esos son los elementos que vamos teniendo. Si necesitamos tener una referencia
de una entrada analógica se utiliza también este que se llama VREF, que es un voltaje de referencia con respecto a este convertidor que vamos a utilizar. Con el Arduino vamos a ver que ya están dispuestos estos convertidores y esta parte digital, entonces son bastante simples de utilizar dentro del Arduino. No así, si es que vamos a ver por ejemplo uno de microchip, es bastante más complejo trabajar con ellos, pero vamos a trabajar con Arduino para poder ir entendiendo de forma fácil. Entonces vamos a ver que el Arduino también tiene unos puertos digitales y también tienen unos puertos analógicos que están en relación a esta arquitectura general de microcontroladores. Como pueden ver acá, están los puertos digitales y aquí van a ir los puertos analógicos dentro de este convertidor AD. Bueno, yo les dije que estos temporizadores no se pueden usar directamente dentro del Arduino, pero sí se puede utilizar a más bajo nivel si es que se programa en lenguaje C o si se programa algún tipo de herramienta o microcontrolador que no es el de Arduino, que es por ejemplo de microchip. Entonces se van a programar directamente estos temporizadores. Son bastante difíciles de manejar, entonces nos conviene trabajar a más alto nivel. Entonces vamos a trabajar con el código de Arduino. Estos temporizadores no se aconsejan en modificar en Arduino porque lo maneja internamente. Y generalmente lo que hace es el conteo de tiempo. Por ejemplo, ustedes pueden, si es que tienen un reloj de tiempo real, básicamente ustedes pueden automatizar un shopping y decir que por ejemplo a las 8 de la mañana se activa el aire acondicionado y se apaga a las 10 de la noche. Entonces pueden utilizar cualquiera de estos temporizadores. En este caso van a ver que tiene T0, T1, T3. Tienen 3 temporizadores y cada uno es independiente de otro. Entonces aquí pueden conectar el aire acondicionado, aquí pueden conectar las luces y aquí pueden conectar otras cosas. Entonces tienen acceso a estos temporizadores. Con respecto al área de memoria, entonces aquí tienen una memoria RAM y tienen otra memoria RAM que es este SFR, que es una memoria RAM de acceso más rápido. Acá tienen la memoria RAM y acá tienen la memoria ROM y acá tienen la memoria de programa. Entonces por un lado se colocan los datos y por otro lado se colocan las instrucciones dentro de estas áreas de memoria. Si se fijan, este es un modelo que básicamente mezcla las memorias flash con las memorias EEPROM, pero actualmente esto ya no es así, ya son solamente las que utilizan memorias flash. También tienen una fuente de alimentación que es por el cual se alimenta todo este circuito y varía de cada modelo, desde de cada modelo de chip o de cada fabricante, que va desde 2 voltios hasta 5,5 voltios. En la mayoría de los casos funcionan a 5 voltios, que el Arduino por ejemplo funciona a 5 voltios, pero dependiendo de los modelos pueden funcionar desde 2 hasta 5,5 voltios. Bueno, y ahí dice, se necesita un clock interno o cristal piezoeléctrico, que es lo que funciona dentro de este. Si es un oscilador interno, entonces solamente usa el oscilador interno. Y si es externo, entonces necesita un cristal de cuarzo o cristal de piezoeléctrico, que es el mismo cristal que utilizan esos relojes de cuarzo o algunas computadoras o la mayoría de las computadoras dentro de la placa madre. Después tenemos estos puertos de comunicaciones que no les hablé, para que se pueda comunicar este microcontrolador con la computadora, porque al final con la computadora es con el cual se programa. Entonces necesitamos una comunicación serial, y ustedes conocen el puerto de comunicaciones serie, el puerto de comunicaciones COM de la computadora en Windows, o también puede ser con Linux o cualquier otro sistema operativo. Cualquier comunicación entre un microcontrolador y la computadora se realiza a través del puerto de comunicación serial, como ven aquí.
Como existen varios fabricantes de microcontroladores, cada fabricante habría creado un estándar de comunicación de sus chips. Por eso es que van a ver que hay una serie ¿cómo es? De variantes que hoy en día son todos estandarizados y son estos que figuran acá. El más normal que se llama USART, y este USART es el que se comunica con la computadora a través del puerto COM del sistema operativo Windows. USART o UART también le suelen llamar. Después tienen otro protocolo de comunicación que se denomina I²C y SPI. Dependiendo de las características de esos chips que se pueden conectar con otros chips o con la computadora, entonces se va a elegir uno u otro estándar de comunicación. Actualmente en la mayoría de los casos nos permiten comunicarnos con el puerto USB, que es lo que entendemos hoy en día instalado en las computadoras. Entonces esta UART se reemplazan por los que son de USB. Bueno, entonces también tenemos unos puertos de comunicación. Y estos puertos son COM serial, que son los estándares. Otros estándares son el SPI y ²C UART, que son estándares definidos por varios fabricantes de estos circuitos. La USART, el I²C son los más utilizados. A eso tienen ahí de referencia. No se preocupen porque los nombres les va a parecer un poco raro, pero con el tiempo van a ir entendiendo. De hecho, cuando hagamos prácticas con el Arduino, básicamente solamente le vamos a llamar puerto serie, sin importar de qué tipo de comunicación es lo que estamos usando. Estos temporizadores que tienen el Arduino, que dice que acá no se puede manipularlo directamente, pero desde el microcontrolador en forma más baja sí se puede manipular. También tenemos las memorias RAM, memorias ROM y las memorias flash. La CPU, que activa eventos a través de este Watchdog Timer cuando entra en un ciclo infinito. Ahí tienen todas las explicaciones de cada uno de esos. El módulo de comparadores o PWM, que se denomina módulos anchura de pulso, que vamos a ir viendo en otras clases. También tienen los convertidores analógicos digitales, que manejan las conversiones de los valores analógicos a digitales, y un voltaje que se usa de referencia en algunos casos. Los puertos de entrada-salidas, que son los puertos de entrada o salidas digitales, que nosotros vamos a ir viendo. Y el sistema de alimentación, que va desde 2 voltios hasta 5,5. Y también un botón para el reset, aquí por si quieran resetear la ejecución de la CPU. Bueno, acá tienen básicamente unas explicaciones de eso para ir dando más detalles de eso. Bueno, entonces voy a saltar nomás esto porque está aplicando una arquitectura en particular, que es la de microchip. Entonces se refiere a esa arquitectura, que es un ejemplo de esto. Entonces el modelo del microchip tiene la CPU va desde 4 hasta 32 bits, por ejemplo. Todavía no hay 64 bits. Las computadoras sí tenemos 64 bits, pero la arquitectura en sí de los microcontroladores actualmente va hasta 32 bits. Son generalmente de arquitectura hardware, como ya vimos. Tienen memoria de programas ROM, EEPROM, flash, etc. La memoria de datos son estas las capacidades, y eso ya depende del modelo en sí. Tienen estos generadores de reloj, que si son cristales de cuarzo para las señales externas, y para las señales internas, si es que maneja ese microcontrolador, no necesita este cristal de cuarzo. Bueno, los periféricos de entrada-salida se utilizan por los puertos seriales, que son SPI y otros. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre utilizar un PIC microchip y un Arduino?
lo vamos a ver aquí en esta gráfica. Básicamente, cuando yo voy a programar en un microcontrolador de esto es el PIC, que es este modelo que está aquí, necesito un programador externo. Este programador de este modelo, como ven aquí, se denomina PIC3. Entonces es un hardware independiente que yo tengo que comprar para programar esto. Y este componente que está acá es el que se conecta con la computadora. Entonces, como ven acá, esto yo le enchufo aquí y esta otra terminal se va al puerto USB de la computadora, y así yo voy a programar. Entonces necesito un hardware independiente para programar este chip, y lo introduzco en esta placa que está acá, y ahí este circuito integrado lo introduzco acá y lo voy a programar. Pero ¿cuál es el problema? Que programar así tiene varios problemas, y su principal desventaja es que si este fuera mi circuito que está todo montado, este ya es mi circuito montado, y yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar este chip, llevarle aquí para que se conecte con el programador, programo todo con la computadora, vuelvo a extraer y lo vuelvo a colocar aquí. Entonces el simple hecho de que yo voy a cargar mi programa, entonces ya me tarda un montón. Tengo que desmontar, ubicarlo acá, cargar el programa y volver a colocarlo acá. Entonces básicamente estoy perdiendo 5 o 10 minutos entre quitar, cargar y volver a colocar en su lugar. Entonces por eso el Arduino es mucho más simple, porque no requiere comprar este componente que más o menos cuesta, esto más o menos, al menos cuando yo había comprado, está entre 450 y 500 mil guaraníes, y el Arduino sale mucho más barato. Entonces este componente es bastante caro, y hay componentes mucho más caros inclusive, por lo que es muy difícil y tiene muchas desventajas trabajar de esta forma. Por lo menos para la parte de prototipos, que es para la parte inicial de un proyecto. Entonces tener que hacer todo esto mientras yo voy probando mi programa, mientras yo voy viendo qué es lo que quiero hacer, entonces hacer eso es muy tedioso. Bueno, aquí tienen la familia de los microcontroladores, básicamente desde 8 bits hasta los 32 bits es lo que se ha llegado actualmente con la CPU de los microcontroladores PIC, que son los de Microchip, de la fábrica Microchip. Entonces todavía no se llega a los 64 bits. Y este es el procesador que realmente revolucionó el mercado, que se denomina AVR-Atmel, y es el que utiliza actualmente el Arduino. Entonces este es el microcontrolador que introdujo la memoria flash para que se pueda programar. Y acá más o menos ven internamente lo que tiene este AVR, que es básicamente el mismo mapita que les había mostrado. Tiene el watchdog timer, tiene los convertidores analógico digital. Así que básicamente cualquier modelo o cualquier fábrica de microcontroladores internamente casi tienen los mismos componentes. Entonces van a darse cuenta que esta es la arquitectura del AVR-Atmel, y se van a dar cuenta que es muy parecida a esta arquitectura que estábamos viendo aquí, que es genérica. Entonces casi todos son muy parecidos. Acá tienen los puertos de entrada salida, acá tiene la memoria flash, acá también maneja una memoria EEPROM, acá maneja la memoria RAM, acá tiene el VRF, acá tiene el convertidor analógico digital, acá tiene la parte del cristal, si es interno o externo, watchdog timer, tiene la parte de fuente de alimentación, tiene los manejadores de interrupción, acá tiene el sensor de temperatura y otras cosas. Entonces
tienen el convertidor analógico digitales y así. Acá tienen los timers y acá tienen usar SPI y cuadrado C y USB, que son las partes de comunicación serial. Entonces aquí en esta gráfica se van a dar cuenta que casi todos los modelos, porque hay muchos fabricantes de microcontroladores, casi todos los fabricantes de microcontroladores internamente casi todos manejan la misma arquitectura. Algunos tienen más cosas, algunos tienen menos cosas, algunos salen más caros y algunos modelos de la misma fábrica tienen más cosas y algunos modelos más baratos tienen menos cosas. Entonces uno tiene que ir viendo cuál es el modelo que quiera usar y lo va a comprar. Generalmente casi todos tienen funciones que son estándares y algunas que son bastante especiales, como algunos que manejan más velocidades que otros, entonces por eso tienen mayores prestaciones. Bueno, pero ¿a qué llegamos? Al final dijimos que existen unas fábricas que son la mayoría de los microcontroladores, en este caso PIC, que requieren un programador externo para ser programado, y que estos AVR son los que utilizan este modelo de Arduino. Entonces llegamos a esta placa Arduino, que es esta que vemos aquí, y este circuito que está acá es el microcontrolador y es el microcontrolador del Atmel. Entonces este que está aquí, el Atmel AVR, es el microcontrolador que se utiliza dentro del Arduino. Y el Arduino nos facilita mucho poder aprender lo que es microcontroladores, porque básicamente tiene una interfaz bastante simple, una interfaz hardware bastante simple, como pueden ver aquí, que vamos a ir viendo en las clases siguientes cada uno de estos elementos. Y tenemos su principal elemento, que es este microcontrolador, y acá tienen el cristal. Estos son cristales que están, se fijan acá, este es el cristal de cuarzo, porque tiene un oscilador interno y también otro oscilador externo. Entonces este es el clock externo. Bueno, y así, esto es el Arduino entonces, y vamos a ir viendo eso. Bueno, el Arduino es una plataforma de código abierto, donde básicamente, por un lado, utiliza los AVR Atmel, y generalmente se usa para hacer lo que se denomina actualmente hazlo tú mismo, o do it yourself. Entonces nosotros podemos experimentar y podemos hacer cosas que básicamente antes no estaban de fácil acceso, o porque costaba mucho dinero tener toda esa capacidad de hardware en sí, o porque las fábricas y los fabricantes básicamente eran propietarios de las licencias de esos productos. Entonces hacía que la gente no entienda cómo funciona internamente la mayoría de los componentes. Y gracias a Arduino, como es open source y open hardware, entonces por un lado, como tienen una plataforma de software, entonces eso es de código abierto y todo el mundo puede compartir sus proyectos y sus códigos. Y por otro lado es de open hardware, entonces existen varios fabricantes de hardware que fabrican hardware que se acopla al Arduino. Entonces podemos hacer cosas que anteriormente no se podía hacer. Por ejemplo, yo puedo adaptarle una placa de Wi-Fi al Arduino o una placa de Bluetooth al Arduino y transmitir información ya sea por Wi-Fi o por Bluetooth. O bien, si yo consigo una pequeña placa o módulo que se le conecta al Arduino, puedo transmitir información o recibir información de internet a través de una conexión Ethernet. Entonces son pequeños módulos que se le van agregando al Arduino y que le dan su fuerza. Por ejemplo, yo puedo tener un módulo de GPS, o puedo tener un módulo conectado que es GSM, GPRS, para la parte de envío y recepción de mensajes de texto, y
comunicación. Entonces puede integrarle un montón de hardware y hacer bastantes tipos de proyectos. Entre sus creadores está este señor que se llama David Quartiles, que es un ingeniero electrónico, y un señor que se llama Massimo Banzi, que es un diseñador y desarrollador web. El señor Massimo Banzi, que es el que está aquí, básicamente fue un tutor de tesis de un instituto que se denominó Ivrea, que está en Italia. Esta placa originalmente fue desarrollado dentro de un instituto donde se enseñaba a programar microcontroladores, que se denomina Ivrea. Entonces, dos estudiantes de tesis de ese instituto diseñaron un prototipo que es parecido al Arduino que ven aquí, y este prototipo se dieron cuenta que iba a ser una placa que no iba a tener un costo muy alto, que iba a estar accesible para todos y que la mayoría iba a poder aprender cómo se programa un microcontrolador. Entonces, eso fue la tesis de dos personas, y Massimo Banzi fue el tutor. Y Massimo Banzi se dio cuenta que este proyecto no era para encajonarlo y dejarlo como tesis, sino más bien quitarlo. Y en un principio lo que hicieron es básicamente fabricar estas placas y cobraban a todos los alumnos del Instituto de Ivrea para que todos puedan tener esto. Después esto se fue masificando y llegó hasta los Estados Unidos, y de ahí recorrió el mundo, y hoy en día se usa en los colegios, se usa en las universidades y para la gente que tiene proyectos científicos. Entonces es una placa que se usa para diferentes aplicaciones. Y como es una placa que básicamente se programa de forma fácil, lo pueden aprender inclusive niños, adolescentes, gente que está en la universidad y gente que se dedica a investigación. Entonces a cada nivel se le va a ir agregando la complejidad que va a necesitar, pero son placas bastante fáciles de utilizar. Eso es su principal ventaja. Entonces Massimo Banzi apoyó para que este proyecto se haga de forma masiva. Como básicamente esta placa no tenía nombre, Massimo Banzi pasaba algunas noches en un bar, y ese bar se denominaba Bar di Re Arduino, y entonces de ahí tomó el nombre para esta placa. Entonces de este bar que se denominaba Bar di Re Arduino, tomó el nombre y lo llamó Arduino a esta placa. Bueno, entonces nació aproximadamente en el año 2005 y se presentó en los Estados Unidos en una feria en el 2011. Entonces tuvieron desde el 2005 hasta el 2011 para ir mejorando el prototipo. De hoy en día existen casi todas las industrias, incluyendo Google, utiliza esta capacidad de tener el Arduino. Entonces Banzi dijo que nunca surgió como una idea de negocio y que nació para que el Instituto Ivrea pueda seguir subsistiendo. Como básicamente creo que tenían 1000 alumnos, y a esos 1000 alumnos le vendieron la placa por $1, entonces con eso pudieron recuperar los gastos para que este Instituto Ivrea pueda seguir funcionando, porque tenía problemas económicos este instituto. Entonces también fue eso. La placa original de los estudiantes que realizaban la tesis, o sea, de los tesistas, su placa se denominaba wiring, y wiring significa cableando, entonces es colocar los cables. Ese era el proyecto original de los estudiantes, que luego, pasando el tiempo, Massimo Banzi le cambió el nombre de wiring a Arduino. Y uno de los tesistas fue Hernando Barragán, que es de Colombia, que fue el que desarrolló también la plataforma de programación que se tiene en Arduino. Entonces por un lado tenemos el hardware y por otro lado tenemos el software con lo cual se programa el Arduino. Entonces la adaptación del wiring para que pueda funcionar fue el señor Hernando Barragán quien hizo ese trabajo.
para que puedan darse cuenta, básicamente este fue su proyecto original. Entonces se pueden dar cuenta que es un proyecto bastante casero, no dista mucho de lo que es esto del Arduino, que ya es totalmente procesado esto. Originalmente este es el proyecto. Entonces, como se ven, primero es una placa casera. Acá todo con los cables, como se pueden dar cuenta, todo mal colocado. Y este es el puerto serial que antes se usaba. Ahora ustedes ya no van a encontrar esto en las computadoras. Sí van a encontrar esto en alguna computadora de escritorio viejo. Estos puertos COM. Y acá se ven la comunicación con el puerto COM que va a este microcontrolador. Que bueno, y esto básicamente era la placa de Arduino. Entonces, para darse cuenta que somos todos humanos, que básicamente los proyectos nacen así de forma sencilla, y con el tiempo se va adquiriendo conocimiento y se va adquiriendo capital para realizar con toda esta forma como vemos. Entonces, dentro del instituto era esto la placa que originalmente realizaba. Bueno, entonces el Arduino es una placa económica, funciona plug and play, funciona para diferentes sistemas operativos, entre ellos Windows, Linux y Mac. Y generalmente, si son originales, lo van a encontrar en este color de color azul. Es un color de placa que los fabricantes de placas, cuando uno le pide qué color quiere hacer, te desarrollan el diseño de los colores que se le pide. Y uno de los colores notables dentro de estas placas es un color solo, un color entre azul y verde, que suelen, a ver, acá son todos azules. Después les voy a mostrar otra que tienen color verde. Bueno, las tonalidades van de estas placas entre verde y azul. Como ven aquí, fueron 300 unidades las que originalmente se fabricaron y se vendieron a $1. Y después, en el 2011, se presentó eso en la primera feria. Y aquí, a partir de este año, a partir de 2011, esto fue subiendo, y actualmente es una de las placas que más se utiliza. Bueno, ¿por qué el éxito del Arduino? Porque es una placa económica y que es fácil de usar, y que tiene muchas de las ventajas con respecto a otras placas, porque básicamente se puede hacer casi todo o casi de todo sin que implique mucho esfuerzo. Como les dije, básicamente todo el proceso de quitar de un circuito el microcontrolador, llevarlo al programador, cargar su programa y volver a cargar y volver a colocarlo en el proyecto en sí, es muy complicado. Entonces, en el Arduino ustedes tienen la ventaja que lo conectan aquí, como muestra acá, a través del puerto USB, y directamente con el programa ustedes ya lo programan y se olvidan de toda esa parte engorrosa. Y aquí ustedes ya tienen acceso a esto. Esta es la foto de los fabricantes de este proyecto, ¿verdad? Entonces aquí tienen a todos los integrantes de ese proyecto. Este también es otro modelo. Actualmente existen diferentes modelos del Arduino. El más conocido es el Arduino Uno, que es el modelo 1 que vamos a usar básicamente nosotros, pero existen otros modelos que ustedes pueden optar si necesitan alguna cosa en especial. Estos modelos que ven acá son otros modelos más pequeños que son útiles para aplicaciones donde requieran tener un espacio menor. Estos son los más utilizados, los modelos de Arduino Uno. Si ustedes quieren tener más pines digitales y analógicos, los van a usar a través de este Mega 2660, que es otra variante. Y 2660 es el microcontrolador Atmel, que caracteriza
por tener mayores cantidades de pines de entrada-salida. Entonces se ve reflejado en... Entonces, dependiendo de la aplicación que necesiten hacer, o van a elegir un modelo u otro. Por lo general, generalmente la mayoría opta por el modelo 1, que es el que tenemos en esa foto que originalmente decía Arduino. ¿Por qué Arduino es más fácil de usar? Porque su programación es mucho más fácil, su integración al hardware es bastante sencilla, como ven aquí. Acá van a ir conectados los elementos que nosotros vamos a utilizar en la placa. Y existen otras placas, o sea, ya existían en la época de que Massimo Banzi fue tutor de tesis y los tesistas hicieron su tesis que se denominaba Wiring. Ya existían placas, pero ¿cuál era el problema de esas placas? Eran complejas como esta que ven aquí y costaban realmente bastante costaban. Supóngase que esto estará, por ejemplo, 3.000 o 4.000 dólares, y en cambio una placa Arduino puede estar 15, 20 dólares. Por 15, 20 dólares versus 300 o 400 dólares para aprender a usar microcontroladores es mucho. Entonces por eso es que las placas de Arduino se masificaron. Este se denomina Altium Nanoboard 3000 y es una placa donde se puede aprender a programar microcontroladores y otras cosas. En realidad esta es una placa bastante recargada. Inclusive se puede programar FPGA y otras cosas mucho más complejas, pero les coloco acá esta foto para mostrarles que en realidad existen placas bastante caras y eso es lo que limitó a que mucha gente pueda tener acceso a aprender microcontroladores. Esta es otra placa que tiene precio medio. Es un poco más cara que la placa de Arduino, pero esta es de la competencia. Esta placa se denomina ACPIC. Como su nombre lo dice, son para empezar a aprender a programar microcontroladores, pero de la otra marca, la de los microchips. Entonces, esta empresa que se denomina Microelectrónica, que está en Estados Unidos, su principal función es hacer placas de entrenamiento para que la gente aprenda a programar microcontroladores de la firma Microchip, que se denominan PIC. Entonces esta es ACPIC. Bueno, y como pueden ver, hay varios modelos acá de microcontroladores PIC. Acá tienen uno y acá pueden ir otros. Entonces en este caso solamente tiene cargado esto, pero pueden ir integrados otros. Y por ejemplo, vienen aquí para probar eso, tienen unos cuantos pulsadores que son estos que están acá. Tienen estos pulsadores, uno presiona y es como encender o apagar cosas. Acá tiene unos LEDs que son como unos focos que se van a prender y apagar cuando ustedes presionan esto, dependiendo de cómo van a programar el chip. También tienen un display acá de 2x16 LCD, donde básicamente ustedes pueden escribir texto aquí y mostrarlo. También tienen un display gráfico como si fuera estos celulares tipo Nokia, los Nokia de antes. Entonces van a colocar y mostrar gráfico aquí, y unos cuantos switch que dependiendo de si se está en off o on, si están prendidos y apagados, hacen alguna función. Es un poquitito mucho más complicado de manejar que Arduino, entonces por eso es que no se usa tanto, pero sí sirven para programar estos PIC. Lo estoy mostrando como otras alternativas de otras herramientas que se pueden utilizar. Bueno, para que yo pueda programar esta placa que ven aquí, o un circuito independiente como que yo voy a conectar acá. Este es mi circuito que está aquí, este es mi PIC o mi controlador de la empresa Microchip. Yo necesito tener un programador externo.
Entonces, esa es su principal limitante. Yo necesito tener este programador externo. En la foto se ve dos modelos. Este que se denomina Pickit 2 y el Pickit 3, y actualmente no está en la foto, pero hay uno que es lo que más se está utilizando y la que salió hace 2 años, un año más o menos, que es el Pickit 4. Entonces tenemos la versión 2, la versión 3 y la versión 4, que es la más nueva, y todos son programadores de PIC. Bueno, me van a preguntar cuál es la diferencia entre tener un Pickit 2, Pickit 3 y Pickit 4. La diferencia está en que el Pickit 2, imagínense, voy a decir un año, 1900, el año 2000, del año 2000 hasta el 2005, entonces se utilizaba este Pickit 2, y todos los modelos de esos microcontroladores entonces se podían programar con este Pickit 2. Desde el 2005 hasta el 2010 se utilizaron nuevos modelos de PIC, entonces se podían programar con estos Pickit 3. Pero actualmente los nuevos modelos de los PIC se programan con el Pickit 4. Entonces se dan cuenta que vamos a decir que fueron por años, entonces los modelos que abarcaban este. Entonces este abarca menos modelos, este abarca medianamente, y el Pickit 4 abarca todos los modelos. Entonces de eso ya va a depender de qué tipo de chip van a programar. Pero no se preocupen, porque aunque haya evolucionado en la cantidad de años, los modelos que más se utilizan son siempre casi los mismos. O sea, estos fabricantes quitan una serie de modelos, pero no todos los modelos que salen la gente utiliza, sino la mayoría utilizan los modelos más clásicos. ¿Por qué? Porque la mayoría aprender un modelo X le va a llevar mucho tiempo, entonces se quedan con los modelos más clásicos, donde es más fácil conseguir información en internet cuando otra persona ya programó. Entonces puede bajar su código, probar y ya está, que entrar en un modelo nuevo que no sabe ni cómo funciona. Entonces la mayoría programa con los PIC clásicos. De hecho, nosotros vamos a tener una clase donde yo les voy a mostrar cómo se programa eso, y vamos a utilizar uno de los microcontroladores clásicos que se venden en nuestro país. Entonces en cualquier casa comercial lo pueden encontrar, y se puede programar con el Pickit 2, Pickit 3. No tengo el Pickit 4, pero supongo que también se puede programar con eso, pero inclusive ya se puede programar con esto. Otra variante que podemos ver, si nos alcanza el tiempo, es la tarjeta Raspberry Pi. Pero ¿cuál es la diferencia de esta tarjeta Raspberry Pi con respecto a estos microcontroladores? Estos microcontroladores no tienen sistema operativo propiamente dicho, no tienen Linux, no tienen Windows, sino tienen un sistema básico que básicamente cuando inicia tiene un código de inicio, un código donde se configura y un código donde se ejecutan las instrucciones. Entonces es bastante básico su ejecución. En cambio, existen tarjetas como la más conocida, que es la Raspberry Pi, que ya no son microcontroladores y que son procesadores, y estos procesadores ya usan sistema operativo. Entonces tienen otras funciones y ya tienen sistema operativo. El sistema operativo que más se utiliza en la Raspberry Pi es Linux. Es una versión adaptada de Linux para esta placa, y se lo denomina Raspbian, que es básicamente una de las corrientes de Debian Linux, adaptada para la Raspberry Pi. De hecho hay otras, hay inclusive Ubuntu. Se puede correr Ubuntu dentro de esta Raspberry Pi sin problema.
Y también hay una versión reducida de Windows para las nuevas versiones de Raspberry Pi. Yo no sé si la versión de Windows se ejecuta en modo gráfico o solo en modo texto. Eso es lo que desconozco. Pero sí conozco que en la mayoría de los sistemas operativos tipo Linux que se los instalan dentro de esto. Existen versiones de sistemas operativos así en bruto, donde básicamente se le instala el sistema operativo pelado y después cada uno le va a ir cargando lo que va necesitando. Por ejemplo, si quieren hacer que esto sea una web server, entonces le colocan los protocolos de TCP/IP y todas esas cosas, le va colocando para, qué sé yo, así como un SAM o básicamente un web server, entonces le van instalando en forma manual. Eso se puede hacer con una Linux, o hay distribuciones que ya vienen preparadas con alguna función en especial. Por ejemplo, los amantes de juegos retro, hay uno que se denomina, o sea, un sistema operativo ya precargado que se denomina RetroPie, porque acá ¿viste? Se dan cuenta que es Raspberry Pi, entonces se denomina RetroPie y es una colección de software capa por capa que se fue instalando en una Linux y básicamente tiene esos juegos de consolas antiguos y esto se puede usar por ejemplo para tener una consola de videos retro que se denomina RetroPie, que es un sistema operativo que se le puede instalar a esto. Este sistema operativo se lo puede instalar a través de una SD card y se carga la imagen en la SD card y cuando se inicia en esta mini computadora arranca el sistema operativo. También algunos utilizan esta Raspberry Pi como consola de la parte multimedia, y no sé si se acuerdan esos buses que antes se utilizaban, que básicamente se colocaban en los buses el monitor y detrás de ese monitor se colocaba una placa Raspberry Pi y lo que hace es básicamente mostrarte videos mientras se va al bus. Todavía hay algunos que tienen y eso se hacen con Raspberry Pi. O también si es que usted tiene pantalla gigante, básicamente pueden colocar anuncios y marketing con esta placa Raspberry Pi. O pueden hacer hay una versión que se parece a la de Chromecast que manejan maneja como si fuera un Chromecast una placa Raspberry Pi. O se puede hacer domótica. O sea, hay muchas aplicaciones que se pueden hacer con este tipo de placas. Esta otra placa se denomina Xilinx Spartan y es otro mundo. Lo muestro nomás nada más aquí para que puedan ver que también existen este tipo de placas. Esta no vamos a ver porque es bastante compleja. Yo me había comprado una de Xilinx, pero viene todo así, todo desarmado, y la verdad nunca pude armar. Y en una computadora tenía Windows 10 y su software no me funciona en Windows 10, pero básicamente se denominan placas FPGA y tienen otra función que son bastante complicadas. Y básicamente estas placas FPGA lo que manejan son puertos, y son puertos digitales, o sea que más relacionado a electrónica es. Por ejemplo, una puerta AND, OR y cómo se va combinando SOR, entonces NAND, entonces es más para la parte digital. Entonces hay que conocer mucho de electrónica para poder trabajar con estas placas. Es mucho más fácil una placa de Raspberry o una placa de Arduino. Esta es una placa de Raspberry, de Arduino. Estas pequeñas que están aquí. Bueno, y así existen un montón de placas y fabricantes de microcontroladores hay bastantes. Dentro de un solo fabricante pueden haber varios modelos. Por ejemplo, este PIC 12, PIC 16, PIC 16, entonces hay diferentes modelos dentro de un fabricante.
Los principales fabricantes son estas de Microchip y las de Atmel, pero también existen estas otras que están aquí: Dallas Semiconductor, Intel, Philips, Siemens, Temic. El nombre completo de Microchip es Arizona Microchip y su producto estrella es este PIC. Hitachi, Motorola, National Semiconductor y así. Entonces son algunos de los fabricantes de microcontroladores. Actualmente el dueño de este Arizona Microchip es una persona involucrada con el tema de es un árabe, creo, el dueño o el principal inversor de esta empresa de Microchip, y tiene bastante dinero. Entonces, como tiene bastante dinero, su principal competidor fue este de Atmel hasta hace poco. Entonces, ustedes saben que una empresa puede ser fusionada dentro de otra y puede ser absorbida, y eso pasó con esta empresa de Arizona Microchip, que absorbió a su competidor, que es Atmel. Entonces, en algún momento el inversor más grande de este Microchip le habría preguntado: ¿por cuánto me vendes tu empresa? Entonces esperaron que las ventas de Atmel bajaran. Entonces Microchip, que tiene bastante dinero, compró Atmel. Entonces dejó de ser su competencia. Actualmente, para que esto siga existiendo, Microchip por una línea sigue fabricando los modelos de estos de PIC, y por otra línea sigue fabricando esto de Atmel. No desaparecieron, pero se constituyeron hoy en día una misma empresa y ya no se hacen la competencia. Pero uno puede comprar, si le gusta, los modelos de Atmel o los modelos de Microchip. Bueno, terminando entonces, la revolución está en que hoy en día tenemos el uso de software libre, ya que vamos nosotros a programar con una herramienta de uso libre, y también podemos bajar de internet los códigos que otras personas han realizado con el Arduino. Entonces tenemos el uso de software libre, donde básicamente copiar es permitido. Entonces yo puedo hacerlo para un proyecto educativo o un proyecto personal, o inclusive puedo hacer negocio con el tema de Arduino, y puedo hacer un proyecto y dejarlo instalado en alguna empresa o lo que sea, o un comercio, y puedo cobrar por ese servicio, y como es de uso libre no tengo problema. Sería diferente, por ejemplo, si fuera propietario. Entonces ni el código es mío, ni en la placa es mía, y tampoco si yo copio algún código de otra persona es esa persona el propietario. Entonces tengo problemas legales. Por el contrario, con el tema de software libre, yo puedo copiar el código que está en internet o hacer unas modificaciones y sigue siendo libre. Y con la parte de hardware libre, el modelo en sí del Arduino Uno lo pueden, buscando bien, lo pueden encontrar cómo se hace, cómo se construye el Arduino, y ustedes lo pueden construir por su propia cuenta. De hecho es un poco complejo, pero los chinos, por ejemplo, tienen N versiones de Arduino. Entonces, por ejemplo, les digo, el original, que es de Ibrea, Italia, pero a partir de ahí empezaron unos clones en Estados Unidos que cada fabricante fue creando. También los chinos, que tienen otras versiones modificadas. Inclusive en el Brasil se fabrica modelos de Arduino. Entonces en varios países se fueron fabricando, pero creo que hay unas ciertas restricciones. O sea, no se crean tanto de que el software es tanto libre y el hardware es libre. Hay ciertas restricciones que los creadores de Arduino pusieron sus restricciones también. Entonces hay ciertas cosas que ellos permiten y otras cosas que no. Por eso es bueno enterarse y leer un poco hasta dónde va esto de software libre y hardware libre. Pero así, para cosas normales,
si ustedes no van a crear algo, algo que salga fuera de lo normal, entonces utilizar una placa, eh, es permitido utilizar una placa. Ahora no les digo si van a modificar algo internamente del Arduino y van a crear una versión, entonces convendría averiguar si hasta dónde es permitido hacer eso. Bueno, y con eso terminamos nuestra clase. Nada más decirle que básicamente vamos a utilizar el lenguaje C, casi toda la sintaxis del lenguaje C, para poder programar el Arduino, con algunas instrucciones básicas que tiene de diferencia, pero básicamente es algo que ya manejamos todos. A esa diferencia, entonces es una mezcla entre un lenguaje C estándar y uno de C++. Es una mezcla de los dos. Y ese lenguaje se denomina Processing, que es su herramienta en sí. El Processing es libre, entonces los creadores de esta herramienta utilizaron ya una herramienta que se llamaba Processing, y ellos modificaron, y como es de uso libre, entonces no tuvieron problema al modificar. Pero en sí, esta estructura que vamos a ver en la próxima clase utiliza la herramienta propia del Processing. Bueno, y hasta acá nuestra clase entonces, y nos encontramos la próxima semana. Para la gente que no estaba, entonces voy a grabar este video y voy a colocar en la plataforma. Muchas gracias.